Estás a punto de empezar Hörns Üp, esta nueva temporada, acompañados de nuestros partners EMP, la tienda líder en merchandising oficial de rock, metal y cultura alternativa, y Electric Drinks, la mayor web de bebidas y rock and metal que lleva nuestra pasión en cada sorbo. Os invitamos a disfrutar de este programa, porque la música no se vive a medias. Bienvenidos a Hörns Üp. Épale, hola. ¿Cómo estás? Yo soy Carolina Rico Iglesias y esto es Hörns Üp ClassRoom. No creo que tengamos perdidos a estas alturas del año escolar, pero bueno, si tenemos algún perdido por ahí, te recuerdo que Hörns Üp ClassRoom son aquellos programas que se emiten una vez al mes bajo el paraguas de Hörns Üp, dentro de este producto y de esta franquicia que es Hörns Üp. ¿Qué hacemos en estos classrooms? Recordamos a las leyendas, a los pioneros y a aquellos que nos han dado la mano para traernos hasta donde estamos hoy. Porque sin ellos, no sé si hubiésemos llegado hasta aquí o si hubiésemos llegado hasta aquí, sería una forma distinta y estoy segura que no tan divertida. Te recuerdo además que yo soy la teacher de esta clase, así que la que manda aquí soy yo. Si me quieres mandar un mensajito, lo puedes hacer a carolina@hörnsup.es o al Instagram @lacarolerocks. Y lógicamente me puedes escribir en ebooks también. En el programa de hoy vamos a hablar de la clase del año 1989 de ese Rock and Roll Hall of Fame. Comienza Hörns Üp ClassRoom. En programas anteriores hemos mencionado a todos los afortunados que entraron a formar parte de la clase de ese año. Y hoy no va a ser la excepción. Lo que pasa es que vamos a tener unos pequeños cambios que te vas a dar cuenta un poquito más adelante. Así que paciencia. Niños, paciencia, por favor. En el año 1989, el premio de Ahmet Erdogan se lo llevaba el señor Phil Spector.
Escuchabas a los Teddy Bears con la canción To Know Him is to Love Him. ¿Ves por qué te decía que tenías que tener paciencia? Ahí tienes uno de los cambios de la clase de hoy. Me refiero a que hoy vamos a traer una canción no solo de los performers, sino también de las primeras influencias y de aquel que se lleva el premio del señor Emmett. El señor Phil Spector ha sido una de las figuras más influyentes de la historia de la música y uno de los más grandes productores de todos los tiempos. Recordarás el Wall of Sound, recordarás esa multitud de pistas que grababa y luego como que sobreponía una sobre otra para ese sonido tan característico. Estaba un poco sollado, esto no debería decirlo en una clase, pero bueno, es así, le patinaba un poco el coco, pero el tipo era un genio, la verdad es que era un genio. Recordarás su trabajo con unos cuantos artistas, algunos de ellos ya salieron en clases anteriores y otros vendrán en próximas clases. Y esa canción que escuchaste hace un ratito, To Know Him is to Love Him, iba por el grupo de Teddy Bears, grupo que él formó junto con otros amigos. En la categoría de las primeras influencias tenemos a 3 artistas. Bessie Smith, ojo, la llamada emperatriz del blues, inducted por Anita Baker. The Soul Stirrers, ojo otra vez, este grupo de gospel que además fue una gran influencia para el sonido doo-wop, soul y el sonido Motown, inducted por Al Green. Y The Ink Spots, recontra ojo, de estos también hablamos. Grupo de armonías vocales, de swing y pioneros también del doo-wop. Vamos a hacer algo, vamos a poner un tema de cada uno de ellos antes de pasar a la guinda del helado. Escuchamos primero a Bessie Smith. Once I lived a life of a millionaire. Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long-lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you down and out. I mean when you down and out. When you down and out, not one penny, and my friends, I haven't any. I done felt so low. Nobody wants me round their door. Without a doubt, no man can use you when you down and out. I mean when you down and out. Ahora vamos con The Soul Stirrers. Swing low, sweet chariot coming.
sweet chariot coming. Oh, yes, it is. I looked over, and what did I see coming? Oh, there was a band of angels coming after me, Lord. They're carrying me home, and that's why I ask the Lord every day, just let it sweet, sweet chariot coming. Midnight hour, I don't know. I heard somebody say nobody the trouble nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Glory, 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 hallelujah. And that's why I want the Lord to just swing low, swing low, swing low, sweet chariot coming. To carry me home. Swing low, swing low, swing low, swing low, sweet chariot coming. To carry me home. Y terminamos la categoría de Early Influences con The Ink Spots, If I Didn't Care. Y atención, papel y lápiz, porque aquí va el primer deber del día. Ver la peli de Shawshank Redemption, creo que aquí en España se llamó Cadena Perpetua. Después de que la veas, sabrás por qué te mandé la tarea. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? If I didn't care, honey child, more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? Darling, if this isn't love, then why do I thrill so much? And what is it that makes my head go round and round while my heart just stands still so much? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true
if I didn't care for you. Ahora sí, vamos con la guinda del helado. Los performers. Dion. I wanna go home where I belong, 'cause now I'm just a lonely teenager. I'm just a lonely teenager. When I was 16, ran away all alone on the stray. What can I do? What can I say? I'm a lonely teenager. Now I'm 17, still alone, wondering if I should go home or maybe stay out on my own. I'm a lonely teenager. I'd love to go back home. Just stay out of sight. I wanna go home where I belong, 'cause now I'm just a lonely teenager. I wanna go back home. Just let me go back home. I'd love to go back home where I belong. If I stay out of sight, I wanna go home where I belong, 'cause now I'm just a lonely teenager. I wanna go back home, lonely teenager. Please let me go back home, lonely teenager. Escuchabas Lonely Teenager por Dion DiMucci. El Bronx, New York, 18 de julio. Ah, mira. 18 de julio del año 1939. Le llamaban el de la voz reconocible. Creció en Little Italy, ahí en una parte del Bronx, en Little Italy, y comentaba que sí, que era una zona muy dura, pero que también estaba rodeada de cultura y de muchísimas mezclas, de música jazz, de música afrocaribeña, de un montón de bandas, y por eso él consideraba que crecer allí fue un regalo. Su papá trabajaba en un espectáculo de vodevil. A los 5 años su tío le regaló una guitarra. Pasaba muchísimo tiempo con su abuelo, quien lo llevaba a la ópera en el Windsor Theatre, siendo apenas un niño. Y debido a la ópera, cautivó a todos con una interpretación del Nessun Dorma cuando apenas tenía 7 años. Pequeño inciso de la clase. Esto es para que veamos la importancia de exponer a los niños a una buena cultura musical. Sigo. Le encantaba la música country, especialmente el señor Hank Williams. ¡Ojo! Tira de hemeroteca a clases anteriores. Cantaba en las esquinas del Bronx, cantaba en bares también, y viendo eso, su familia dijo, pues a este tenemos que apoyarlo en su carrera musical. Por eso acompañó a su papá en una de esas giras de espectáculos de vodevil. Fue su papá quien le presentó a Paul Whitman, quien en esa época, en los años 50, era conocido por su labor de scouting. Ah, mira, como el director del colegio, y como Moy, como Rick, como Vicky. Scouting, muy bien. Pues este señor Paul Whitman era eso. Él iba reclutando talentos y promocionando jóvenes talentos también. Por eso a los 12 años empezó a aparecer en el Teen Club que tenía el señor Whitman. El Teen Club era un programa de radio y de televisión. Grabó también un par de singles con un sello discográfico y entonces ahí se dio cuenta que él quería tener su propio grupo, que no le interesaban esos músicos de salón que le ponían para sus grabaciones, y fue a buscar a quienes él consideraba eran los mejores. Carlo, Freddy Milano y Angelo. Todos estos pertenecían a una pandillita, un gang rival ahí de Little Italy. Dion formó su grupo con estos tres y la banda se llamó The Belmonts, por The Belmont Avenue. Como Dion era el solista, el grupo se llamó Dion at the Belmonts.
Un grupo con muchas armonías de doo-wop, algo de country y también algo de rock and roll. La banda participó en ese Winter Dance Party Tour que recordarás cómo terminó. Sin Buddy Holly, sin Richie Valens y sin Big Bopper. Por eso The Day the Music Dies. Hablamos de ello en el primer ClassRoom. Después de varios éxitos con el grupo, lanzó su primer álbum como solista, apareció en la película Twist Around the Clock, se cambia del sello discográfico Loree Records a Columbia Records, siendo el primer artista rock and roll en firmar con ellos, a pesar del berrinche de Mitch Miller, ojo, quien era el director de A&R. Y a finales de los 60 su música da un giro, se vuelve un poco más religiosa y más espiritual. En cuanto a sus discos, recordemos que los discos de antes no son como los de ahora. Nos encontramos unos 4 con los Belmonts y por ahí unos 15, 16 del solo. El señor Dion nunca ha dejado de hacer cosas. Te podrás imaginar todo lo que ha podido hacer en 6 décadas porque sigue escribiendo, sigue tocando, sigue ganando premios. Inciso aquí, muy pocos a mi juicio. Entre las canciones más reconocidas de Dion, tanto solista como en su etapa con The Belmonts, te encontrarás No One Knows, A Teenager in Love, My Foolish Heart, The Chosen Few, Lonely Teenager, con la que comenzamos esta ficha, Donna de Prima Donna, Abraham, Martin and John, We Belong Together y con la que cerraremos ficha. Entra el Rock and Roll Hall of Fame con un discurso de Lou Reed, casi nada, quien dijo algo tipo, Dion DiMucci nos enseñó la nueva era, tenía un pie en los 50 y otro pie en el futuro. Cerramos ficha con una de mis canciones, no solo favoritas del señor Dion DiMucci, sino de la vida, Runaround Sue. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa. Keep away from a runaround Sue, yeah. My little lips and a smile on her face, the touch of her hand and this girl's warm embrace. So if you don't wanna cry like I do, I keep away from a runaround Sue. Whoa. Away from a runaround Sue, I play that out. Yeah, keep away from this girl. I know what she'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around. Yeah, she'll love you and she'll put you down. Now people let me put you wise. She goes out with other guys. Here's the moral and a story from that guy who knows. I'll keep away from a runaround Sue, yeah. Stay away from that girl. Don't you know what you do now? Whoa, whoa. Otis Redding. Young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah.
But when she gets weary, try a little tenderness, yeah, yeah. Oh, man, you know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they are spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah. But it's all so easy. Escuchabas Try a Little Tenderness por Otis Redding. Otis Ray Redding Jr., 9 de septiembre de 1941, Georgia, Estados Unidos. 10 de diciembre de 1967, Lake Monona, Wisconsin, Estados Unidos también. Apodado la voz del soul, también The King of Soul, ha sido de los cantantes más grandes de esa música popular americana, del soul y del rhythm and blues. Creció escuchando a Sam Cooke, ojo, y a Little Richard, recontra ojo, a quien consideraba la razón por la que se metió en el negocio de la música. Aquí, chincheta, ojo más adelante. ¿Ven por qué les digo que hay que prestar atención? Porque es que esta gente siempre aparece otra vez, siempre. Así que los del grupito de allá, por favor, prestando atención a la clase. Gracias. Como otros tantos los que hemos hablado, tiene una participación musical importante en la iglesia y allí aprendió a tocar varios instrumentos. Sus papás se dieron cuenta del talento que tenía y a los 10 años la apuntaron en clases de canto y batería. Desafortunadamente le tocó quedarse a cargo de su familia porque su papá, que trabajaba en una plantación, murió de tuberculosis y bueno, le tocó dejar el colegio para quedar como cabeza de la casa. Pero eso no impidió que participara en un concurso de talento, en un show de talento que se llama The Teenage Party. Y aunque en ese momento dijeron que los músicos que lo acompañaron no estuvieron a la altura, el señor Otis fue sencillamente espectacular. Y ahí hubo un punto de quiebre. ¿Por qué? ¿Por qué ganó? Ahí estaba un tal Johnny Jenkins, que te sonará. Y si no, bueno, atención aquí. El señor Jenkins le insistió que se quedara con él, porque además de ver que tenía muchísimo talento, lo necesitaba de chofer. Jenkins no tenía carnet y bueno,
Otis, además de cantar espectacularmente bien, sabía conducir. Otis Redding reemplazó a quien era su ídolo, ojo, en The Upsetters. En el año 1963 estuvo en el Apollo Theater para grabar ese directo que conocemos como Otis Blue, y allí estaban Muhammad Ali y Benny King, ojo, otra vez, quienes quedaron maravillados por lo que estaban viendo y le dieron dinero extra para que pudiese pagar a los músicos que estaban con él allí. Se presentó en el Monterrey Pop Festival dejando a todos boquiabiertos. Grabó Sitting on the Dock of the Bay, un tema coescrito por el guitarrista Steve Cropper, quien también sale en los Blues Brothers, y por él. Y la cosa es que los del sello Stax no estaban muy contentos con ese sonido, pero era lo que Otis quería. Y de hecho, te voy a contar que ese silbido final de la canción fue accidental. Es que faltaba la parte final de la canción y Otis decidió silbar y, ¿sabes? Y así quedó bien, ¿no? Hubo un momento en su carrera en el que tuvo que parar por unos nódulos en sus cuerdas vocales y aprovechó el tiempo para seguir escribiendo canciones. Otis Redding se compró una avioneta que utilizaron para ir de un concierto a otro. No hicieron caso al estado del tiempo y el avión en el que él viajaba, junto con los músicos de su banda, se estrelló. De todos los tripulantes de la avioneta, solo sobrevivió Ben Cowley, quien relató cómo terminó todo y quien, como no sabía nadar, tampoco pudo ayudar a sus bandmates. Otis Redding dejaba este plano con 26 años, un día después de una actuación espectacular. Discos, unos 11. En cuanto a las canciones, esto fue bastante difícil. Las quería meter todas, pero bueno, solo puedo meter 2. Recordamos Pain in My Heart, These Arms of Mine, I've Got Dreams to Remember, For Your Precious Love, Papa's Got a Brand New Bag, Respect. Recordarás la controversia de esa canción y la respuesta de la grandiosa Aretha Franklin, de quien hablamos, ojo, hace algunas cuantas clases. Try a Little Tenderness, con quien comenzábamos esta clase, que además es de mis canciones favoritas, y recordarás en esa peli Pretty in Pink. Hizo también una versión de Satisfaction, que Keith Richards decía que ese tema quedó como a él le hubiese gustado que quedara originalmente. My Lover's Prayer, y con la que cerraremos ficha. Cuando entra al Rock and Roll Hall of Fame, el discurso le dio Little Richard. Bueno, esto es obvio. Antes de comenzar su speech, interpreta ese tema de los Blues Brothers. Hace un ratito hablamos de ellos. Un discurso súper divertido, con Little Richard muy histriónico como era él. Cantando además Sitting on the Dock of the Bay. Se quita las gafas para cantar esto completamente inspirado. Entre todas las cosas que dijo y todos los chistes y todas las bromas que hizo, decía que le hubiese gustado que entrara antes al Rock and Roll Hall of Fame por su contribución, por ser un pilar en el rock and roll y por ser uno de los mejores cantantes y compositores. Y el premio lo recibe su esposa, quien muy emocionada dice unas poquitas cosas lindas y bueno, se tiene que ir. Cerramos ficha entonces con Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I'll
guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. The Temptations. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. The birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Escuchabas My Girl por The Temptations. Detroit, Michigan, 1960. The Temptations fueron un grupo vocal y de armonías muy suaves. Es como la quintesencia de un grupo vocal de Motown. Al principio se llamaban The Elgins y ya en 1961 pasaron a llamarse The Temptations. Estos venían de dos grupos, unos llamados The Distance y otros llamados The Primes. ¡Ojo! ¿Recuerdas el ClassRoom anterior cuando hablamos de The Primettes? Que luego pasaron a ser The Supremes. Pues ahí lo tienes. Otis Williams, Al Bryant y Melvin Franklin venían de Otis and the Distance. Y Eddie Kendricks y Paul Williams venían de The Primes. Bryant fue reemplazado por David Ruffin, el solista de grandes éxitos como My Girl, quien luego a su vez fue reemplazado por Dennis Edwards. Fueron un grupo que tuvieron 100 números unos en la lista Billboard. Ganaron un montón de premios. Están considerados entre los 100 mejores artistas del mundo por la revista Rolling Stone.
Sí, cuando la de revista Rolling Stone era otra cosa. Durante un buen tiempo, un montón de productores y escritores intentaron encontrar ese hit para The Temptations. El señor Berry Gordy lo intentó, ojo, pero no fue hasta Smokey Robinson. Recontra ojo, esta es la clase de los ojos. Sí, no fue hasta Smokey Robinson, de quien hablamos en ese ClassRoom 2, quien encontró ese hit para The Temptations. Te estoy hablando de My Girl, tema con el que comenzamos esta ficha. Aparecieron en The Ed Sullivan Show, colaboraron también con Diana Ross and the Supremes. The Temptations tuvieron una etapa bien psicodélica, y eso se dio porque se mezcló el sonido Motown con el rock psicodélico. Eso derivó en un estilo musical llamado Psychedelic Soul. Ejemplo de esto, las mismas Diana Ross and the Supremes, Sly and the Family Stone, etc, etc, etc. Hicieron una miniserie de ellos en la NBC. Esa miniserie está basada en la autobiografía de Otis Williams. Pero además de esa miniserie que hicieron para ellos, tú te puedes encontrar con un montón de canciones en series y en pelis de la banda. Discos, más de 30. Y además un montón de colaboraciones. Canciones como Ain't Too Proud to Beg, Papa Was a Rolling Stone, Lady Soul, Just My Imagination, I Want a Love I Can See, You're My Everything, Treat Her Like a Lady, Get Ready, que estuve a punto de cerrar esta ficha con ella, pero bueno, más adelante vas a ver por qué hice el cambio. Entran al Rock and Roll Hall of Fame, el discurso lo dan Hall & Oates, ya aparecieron en classrooms anteriores, quienes como auténticos fans hicieron un breve repaso de cómo empezó la historia de ellos hasta ahora, y esto es súper cool. Cantaron Don't Look Back, y mientras hacían eso se fueron incorporando los miembros del grupo que estaban ahí en la ceremonia. Los 5 miembros que estaban esa noche allí agradecieron a Dios, a los managers, a Paul Williams y a todos los involucrados durante tantos años. 2 cositas. La primera, revisa la discografía de The Temptations, porque yo estoy segura que no te vas a arrepentir. La segunda, tienes otro deber para la siguiente clase. Revisa el cover que hacen Mick Jagger y Peter Tosh de ese Don't Look Back. Como decía Jan Werner, The Temptations se probaron a ellos mismos la maestría de cada estilo vocal. Cerramos ficha con Don't Look Back. If it's love that you're running from, there's no hiding place. Can't run, you can't hide, you can't run, you can't. Love has problems, I know, but they're problems we'll just have to face. Oh yeah. If you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. Keep on walking, don't look back. Don't look back. And don't look back. Oh yeah. And don't look back, babe. Don't look back. The past is behind you, let nothing remind you. If your first lover broke your heart, there's something that can be done. Don't end your faith in love because of what he's done. So if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. Keep on walking, don't look back. Forget about the past now. Don't look back, babe. Keep on walking and don't look back. The past is behind you, let nothing remind you. Love can be a beautiful thing, though your first love let you down. Oh yeah, yeah. 'Cause I know we can make love grow, baby, the second time around. Oh yeah, yeah. So if you just put your hand in mine,
Stevie Wonder. Since our roads never cross, I work just to please the boss. Think I might as well get lost in my dreams. Escuchabas Never Had a Dream Come True por Stevie Wonder. Stephen Hardaway Judkins, después Stephen Hardaway Morris, 13 de mayo de 1950, Michigan. Stevie Prodigio, Stevie el Milagro, Stevie Wonder. El Wonder, como ves, viene dado por esas dos cosas. Porque sí, porque es una maravilla y porque sobrevivió. Nació de forma prematura, 6 semanas antes de lo esperado. Pasó bastante tiempo en la incubadora y por un accidente el oxígeno de la incubadora hizo que se parara el crecimiento de la retina y por eso quedó ciego. Stevie comentaba que ese fue un problema bastante común en aquella época hasta que los doctores se dieron cuenta y tomaron medidas. Sus papás se divorciaron siendo él muy pequeño y obvio iba a una iglesia bautista, obvio cantaba en el coro y obvio, porque conociéndolo como lo conocemos ahora, se convirtió en el solista del coro con apenas 8 añitos. Desde muy pequeñito tocaba piano, tocaba armónica y tocaba batería. Heredó el oído musical de su mamá, quien era músico y quien se culpaba por esa ceguera que tenía Stevie Wonder, hasta que un día Stevie le dijo que él estaba feliz de ser ciego y que aún así él podía hacer todas las cosas que él quería hacer. No paraba. Una de sus vecinas, y atención con esto, decía que él tocaba con una sola mano perfecto, pero que usaba la otra mano para hacer que eso sonara mejor. Esta vecina se llamaba Margaret Terry, quien era la hermana de John Glover. Ojo, con quien más adelante Stevie se unió para formar el dúo Stevie and John. Stevie cantaba y tocaba el bongo
y John estaba en la guitarra y en las armonías. Y fue este John Glover, quien le cambió la vida a Stevie presentándole a su primo Ronnie White. ¡Ojo aquí! Chincheta. Ronnie White era de The Miracles. Stevie tenía 11 años cuando Barry Gordon de Motown Records, ojo, ese es el programa de los ojos, lo firmó. En ese momento, Clarence Paul le llamaba Little Stevie Wonder. Siendo un adolescente, bueno, más bien un preadolescente, colaboró en ese disco A Tribute to Uncle Ray, un disco de jazz instrumental. Y aunque el éxito en cuanto a números de ventas de su disco no llegaba tan rápido, su crecimiento como músico seguía siendo bestial. Siendo adolescente tuvo un problema con su voz por los cambios. Algunos de Motown Records consideraron que ya estaba acabado, pero una persona de allí, de Motown, dijo no, este todavía tiene. Te estoy hablando de Wright, con quien se casó más adelante y que además lo ayudó a escribir y a producir sus propias canciones. Como si no hubiese sido suficiente todo lo que le pasó cuando nació, tuvo un accidente de coche que lo dejó en coma unos cuantos días, o sea, unas cuantas semanas. Perdió el gusto y el olfato por un buen tiempo. Hubo un momento en su carrera en el que tuvo una libertad mayor para incorporar sonidos electrónicos, para usar sintetizadores, ese Moog, y con 21 años tuvo el control total de todas sus grabaciones. Ha estado muy comprometido en las causas sociales, ha ganado un montón de premios y pocos me parecen a mí, de hecho. Ha ganado Oscars por mejores canciones. Así como Stevie Wonder ha sido influencia para muchos, Freddie Mercury decía que era el mejor escritor de baladas del mundo. Él hacía música porque admiraba a otros tantos. Smokey Robinson, Sam Cooke, Jackie Wilson, King Curtis, ojo, de toda esta gente ya se habló. Stevie tocó la batería para esa de Jimi Hendrix Experience, en una presentación de la BBC. Más de 26 discos, entre ellos están el que Elton John considera el mejor disco hecho jamás. Te estoy hablando de ese Songs in the Key of Life. Y ese es un álbum que el señor Elton John dice que siempre lleva una copia de ese disco cada vez que se va de viaje. Colaboraciones, miles de ellas. Recordarás ese Ebony and Ivory con Paul McCartney. Recordarás también su participación en We Are the World. Hay una anécdota súper curiosa de ese día, del día de esa grabación, que Ray Charles le dice, ay, tengo que ir al baño. Y Stevie le dice, no te preocupes, yo te llevo, yo te guío. Y están, no recuerdo ahora mismo qué artista era, pero dice, mira, el ciego guiando al ciego, qué bien lejos van a llegar. En unos premios el señor Stevie Wonder mandó a callar a un rapero, bien hecho. Ha tocado en un montón de homenajes para amigos y para colegas y bueno, también en unos cuantos funerales. Cierra los ojos y cuántas canciones de Stevie Wonder te pueden venir a la cabeza. Sing, Sealed and Delivered, You Are the Sunshine of My Life, I Wish, I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Una canción que es espectacular y que además el cover que hace George Michael de esa canción es una belleza también. I Just Called to Say I Love You, que bueno, sorry, pero la odio. Creo que es la única canción de Stevie Wonder que no me gusta. La movidísima Superstitious, que hizo para Jeff Beck, pero que Beck no grabó, y que Stevie Wonder se quedó para él. Que además interpretó también en Sesame Street, aquí se llamó Barrio Sésamo, Love Light in Flight, Isn't She Lovely, Yester Me, Yester You, Yesterday, que es preciosa. Y además de sus miles de canciones, hay un cover que hace él de For Once in My Life, que es espectacular. Y una canción con la que vamos a cerrar esta ficha. Entra al Rock and Roll Hall of Fame con un discurso de Paul Simon, quien entre otras cosas se preguntaba qué sería de la música popular americana en estos 25 años, al momento de la gala, sin él. Y que Stevie era el compositor de su generación. Paul Simon también decía que muchos han tratado de imitarlo, que muchos han tratado de sonar como Stevie, pero que no pueden porque solo hay un Stevie Wonder. Stevie acepta, entra acompañado de 2 de sus hijos, se quita las gafas y le pide a todos que cierren los ojos, mientras él los lleva a esa experiencia de vida, a esa experiencia de su vida, que es escuchar miles de voces, escuchar la música, escuchar a la gente y solo escuchar. Y que con ese oído tú ves y que con ese oído tú te emocionas y que además todo eso lo lleva a Dios, a quien le pide que nos deje cantar para siempre mientras podamos hasta que pasemos de este plano. Se pone las gafas y se va. Y este discurso quiero decirte que es algo que tú tienes que ver. Eso pone los pelos de punta de verdad.
Cerremos la ficha de Stevie Wonder con Sir Duke, una canción que hizo para rendirle homenaje a Duke Ellington, este músico de jazz a quien él admiraba profundamente. The Rolling Stones. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you're saying you gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You
fall. I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different and determined to go. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. Yeah, tell me you're coming back to me. Escuchabas Tell Me por The Rolling Stones. London, UK, 1962. Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart, Mick Taylor y Ronnie Wood. Como dicen antes de cada concierto de los Stones, Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones. Sus majestades satánicas. Mick Jagger y Keith Richards vivían relativamente cerca cuando eran pequeñitos, ¿sabes? Cuando tenían como 7 añitos. De hecho, sus mamás se conocían. Iban incluso hasta el mismo cole en los primeros años de primaria. Y aunque Keith se mudó, continuaban yendo a coles que estaban por ahí cerca. Luego vino la historia de la estación del tren, de la que hablamos en el ClassRoom anterior. Tanto Mick Jagger como Keith Richards tenían sus discos. Como decía Mick, esas eran posesiones muy preciadas porque en la Inglaterra de esa época no eran fáciles de conseguir. Y una de esas tantas tardes de ir a casa de tu amigo a escuchar un disco, Keith Richards se puso a tocar la guitarra, que tocaba desde muy chiquitín. Y Mick Jagger le dijo, pues mira, ¿sabes qué? Yo canto. Porque Jagger es un showman prácticamente desde que nació. Tenían un amigo guitarrista en común, Dick Taylor. Ojo aquí. Mick y Keith fueron a un local para ver el concierto de Alexis Corner's Blues Incorporated, conocido también como Blues Incorporated. Y ahí conocieron a Brian Jones, quien en ese momento se hacía llamar Elmo Lewis, por su héroe Elmore James. Y Brian Jones, a su vez, había puesto un anuncio en un periódico local solicitando músicos para su banda. Según Keith, Brian iba por un lado musical distinto al que tenía él con Mick, pero aún así se retroalimentaron. Al grupo se unen Charlie Watts a la batería, Ian Stewart en los teclados, sale Dick Taylor y entra Bill Wyman, quien audicionó para ser el bajista y a quien contrataron porque, entre otras cosas, tenía un amplificador. Si bien al principio se llamaban The Blue Boys, el nombre de los Rolling Stones, como ya hablamos en el ClassRoom número 2, ojo, viene por un disco del señor Waters. Brian Jones lo vio en el suelo y dijo, pues este nombre. Firmaron a un tal Andrew Loog Oldham, quien era muy muy joven y por eso tuvieron que poner a Eric Easton para que llevara el tema monetario y legal.
Por recomendación de George Harrison, sí, ojo aquí, uno de los Beatles, firmaron con Decca. Y no sé si recordarás que en el ClassRoom anterior dijimos que los de Decca no quisieron a los Beatles. Y estuvieron con ese sello hasta que en 1971 los Stones formaron su propio sello. Un empresario los contrató para que tocaran cada domingo en un club. En 1964 sacaban su primer disco. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esa canción con la que comenzábamos esta ficha es el primer tema que escribieron Mick Jagger y Keith Richards y que está registrado bajo ese nombre, Jagger Richards. Como dijimos en el ClassRoom anterior cuando hablábamos de los Beatles, esa supuesta rivalidad que existía entre las dos bandas no era más que un tema de medios. Cuando uno lo piensa, dice, bueno, a lo mejor venía porque el publicista, de hecho, que era el publicista de los Beatles, que también trabajaba con los Stones, insistía mucho en esa imagen de chicos malos del rock and roll. Esa famosa frase, ese famoso dicho de ¿dejaría a su hija casarse con un Rolling Stone? Aquí la teacher Carolina tirando archivo. Gracias a my friend Barquero que me grabó eso hace muchísimos años, incluso antes de ser papá. A lo mejor ahora piensas distinto, my friend. Pues esa frase, la dejaría a su hija casarse con un Rolling Stone, salió de las mismas filas de los Rolling Stones. Hicieron gira por los Estados Unidos, se presentaron en el Ed Sullivan Show. Recordarás que una de esas veces les pidieron que por favor le cambiaran la letra, o bueno, unas partes de la letra de la canción. También participaron en el show de mi queridísimo Dean Martin. Recordarás también a un tal Billy Preston, que así como venía siendo el quinto Beatle, pues para los Stones era el sexto Stone. En el año 1969 se va Brian Jones, o lo van, o las dos cosas, porque era imposible estar con él en la banda. De hecho, siempre han dicho que no fue que lo echaron del todo, sino que hablaron entre ellos y dijeron, mira, tú así no puedes seguir, y llegaron a ese acuerdo. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner un tema más de los Stones. Una canción especial para mí, una canción que es muy especial para muchos. Out of Time. Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My phone just got it, baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby, baby, you're out of time. I said, baby, baby, you're out of time. You are left out of there without a doubt. 'Cause baby, baby, you're out of time. The girl who wants to run away discovers that you had a day. It's no good, you're thinking that you are still mad. You're out of touch, my baby. My poor unfaithful baby. I said, baby, you're out of time. Well, baby, you're out of time. I said, baby, you're out of time. Yes, you are left out of there without a doubt. 'Cause baby, you're out of time. You thought you were a clever girl, giving up in a social world, but you can't come back, be the first in line. Oh no, you're obsolete, my baby, my poor old-fashioned baby. I said, baby, you're out of time. Well, baby, you're out of time. I said, baby,
Sigues en Hörns Üp Classroom. Cuando se va Brian Jones, entra Mick Taylor. Y de hecho, su primera presentación en vivo con los Stones fue en Hyde Park, 2 días después del paso de este plano de Brian Jones. Recordarás la participación de los Stones en el Altamont Festival, con esos Hells Angels y cómo terminó todo. Recordarás también el video de It's Only Rock and Roll But I Like It. Ese video que están vestidos de marineritos, que hay un montón de espuma en el estudio y que, como dice Mick Jagger, se olvidaron por completo que Charlie estaba sentado. Mick Taylor sale de los Stones en el año 1975 y en ese momento consideran a varios guitarristas para ese puesto. Jeff Beck, Wayne Perkins, Rory Gallagher y hasta Peter Frampton, pero al final se quedaron con Ronnie Wood. Bill sale de forma definitiva de los Rolling Stones en el año 1993 y desde ese momento hasta ahora siguen contando con Daryl Jones como bajista, aunque no como miembro oficial. Vendieron la canción Start Me Up para los comerciales de Microsoft. Me imagino que recordarás el comercial de Pepsi de Brown Sugar. Recordarás el documental de Martin Scorsese, Shine a Light. Recordarás en cuántas películas de Martin Scorsese salen canciones de los Stones. Bueno, y en cuántas películas de otra gente también. Recordarás ese concierto en Copacabana. Y ahora que estoy viendo mi bolso en la MTV, recordarás también ese comercial de la MTV con un Mick Jagger diciendo I want my MTV. Ni hablemos de las apariciones en Los Simpsons. Bueno, 62 años de carrera dan para mucho. Historias de los Rolling Stones de problemas, miles. Estos pueden ir a detention, pero de cabeza, especialmente unos 2 o 3. Periodos en la cárcel, detenciones por drogas, grabaciones de discos sin hablarse. O sea, iban, grababan y se marchaban. Giras en los que tampoco Mick Jagger y Keith Richards se hablaban. O sea, iban, tocaban, chao, adiós. Grabar en otros países para evadir impuestos. Uno que se quejó cuando el otro lo nombraron caballero de la corte británica, porque es como que toda la vida fuimos unos outcasters, ¿cómo es que ahora aceptas que la reina te nombre caballero? Bueno, en fin. Discos, 27. El último de Hackney Diamonds en el año 2023. Qué joya y qué sorpresa. La verdad es que sí. De hecho, en Hörns Üp se habló de ese disco. Tanto el Sweetie como Moy hablaron de ese disco. Satanic Majesty's Request, un disco que pasó sin éxito para la gente, pero a mí me encanta. El Sticky Fingers, ese disco con la portada de Andy Warhol del cierre de la cremallera, que para España de hecho hubo otra edición. Bill Wyman tiene un restaurante con ese nombre, Sticky Fingers. Voodoo Lounge, Aftermath, bueno, qué cantidad de discos de los Rolling Stones. Canciones, me costó la vida elegirlas, porque aquí la teacher va a hacer un inciso y te va a decir algo. Yo nunca he podido elegir entre los Beatles o los Stones. Yo los tengo al mismo nivel. Es como, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Pues a los dos. Volvemos con lo de las canciones. Cierra los ojos y dime cuántas. Piénsalas. Entran al Rock and Roll Hall of Fame con un discurso de Pete Townshend. O sea, bueno, quien dijo entre muchas cosas que estaba encantado de estar allí porque además de haber sido fan de los Stones y de seguir siendo su fan, eran sus amigos. Reciben el premio Mick, Keith, Ronnie y Mick Taylor. Dicen que el señor Ahmet Ertegun insistió muchísimo en que Mick Taylor fuese reconocido en el Rock and Roll Hall of Fame. Mick Jagger empieza el discurso. ¿Recuerdas cuando hace un ratín te dije que estos han tenido 1000 historias en estos 62 años de carrera? Pues muchos dicen que en esa gala del Rock and Roll Hall of Fame fue cuando Mick Jagger y Keith Richards tuvieron una cercanía después de mucho tiempo distanciados. De hecho, si te fijas, cuando se acaba esta clase, ve a verlo. Cuando Pete da el discurso, enfocan a Mick Jagger en una mesa y a Keith en otra. 62 años de carrera y yo creo que bueno, van a estar con nosotros hasta que quién sabe cuándo. El señor Charlie Watts, quien era una figura muy importante para los Stones, no está con nosotros ya, pero los otros miembros de la banda dicen que iba a existir grupo hasta que Charlie dijese hasta aquí. Y bueno, como Charlie no está el que dice, ya no hay más grupo. Para mí es un placer terminar este ClassRoom con ellos, tan Beatlemaníaca como fan de los Rolling Stones. Cerramos ficha con una de mis canciones favoritas, no solo de ellos, sino de la vida. Esa You Can't Always Get What You Want, que está en el disco Let It Bleed, que me gusta por muchísimas razones. Me gusta por la música, me gusta por el coro, me gusta
sobre la mitad de la canción, que dura unos 6 minutos y algo, cuando empiezas a escuchar ese coro con todo, ese grito que mete el señor Mick Jagger. Y me gusta sobremanera ese, no puedes tener siempre lo que quieres, pero si intentas algunas veces, puede que consigas lo que necesitas. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente Hörns Üp Classroom, que va a ser más pronto de lo que tú crees. Cuídate mucho, por favor. Larga vida y rock and roll. Chao. Chao. I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse, singing we're gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you just might find you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was there. I said to him, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get what you want. No, but if you try sometime, you just might find you get what you need.
She was bright